Lección, hermanos, déjenme. ¿Si me escuchan? Sí, hermanito, perfecto. Ok, ok, hermano. Ok, amados hermanos, muy buenas noches, que Dios los bendiga a todos. Es un placer nuevamente estar con ustedes en esta noche para compartir la preciosa palabra de Dios. Y en esta noche quiero compartir una lección básicamente que, como todas, son importantes. Y tiene la idea básicamente, hermanos, que nosotros reflexionemos en nuestro cristianismo. Aquí está en base a una pregunta. Vamos a empezar la lección en base a una pregunta. La pregunta es, bajo qué circunstancia el cristiano puede renunciar su fe en Cristo? Una pregunta, ¿no? Que yo no sé si algún día nos hicimos o no, pero ¿bajo qué circunstancia el cristiano puede renunciar a su fe en Cristo? ¿Hay alguna circunstancia? ¿Hay algún motivo que uno pueda alejarse de Cristo en este camino cristiano en el cual nos ha colocado Dios? No. Vamos a empezar, hermanos, con la introducción. Lamentablemente, muchos hermanos se retiran de la iglesia de Cristo por cosas como el placer del pecado y por sus opiniones, por sus sentimientos, por el trabajo, la educación, la enfermedad, problemas familiares, por problemas en la iglesia, etcétera. Algunos hermanos toman la decisión por estas cosas, creen que les va a justificar en el día final, pero están equivocados. Piense por favor en esto, hermanos. Los que llevamos ya unos años en el cristianismo, incluso los que llevan poco en el cristianismo, uno de los, una de las cosas que nosotros vemos, hermanos, es la falta de fidelidad de los miembros, falta de fidelidad de los cristianos a Dios. Eso es uno de los graves problemas en las iglesias. Hay hermanos que llegan a ser infieles en diferentes grados. Y entonces con esa infidelidad viene también, hermanos, vienen cargando sus excusas. Entonces siempre tienen excusas de por qué no son fieles a Dios, ya sea porque tienen pecados en su vida o ya sea que no asisten regularmente a la iglesia, pero de alguna u otra forma muchas veces en lugar de aceptar la infidelidad frente a Dios, que no están en comunión con Dios, más bien nosotros vemos justificaciones que nos dan o que dan a la iglesia por su infidelidad a Dios. Estos mismos hermanos, con el tiempo, muchas veces sucede que se alejan definitivamente del camino de Dios. Cuando se alejan del camino de Dios, hermanos, e indagamos la razón de por qué se alejan, es una de estas razones que vemos aquí o otras razones que podemos nosotros añadir a estas razones que vemos aquí. Lo más triste, hermanos, es que estos mismos hermanos que se alejan de Dios creen que van a ser justificados en el día final por Dios. Es decir, ellos piensan que sus justificaciones, hermanos, van a llegar a ser válidas cuando tengan que enfrentar el juicio de Dios.
Y así es como vemos hermanos desfilando a muchos hermanos durante todo el tiempo del cristianismo, saliendo de la grey del Señor, saliendo del redil del Señor, nuevamente al mundo de pecado. Y esa es una triste realidad que nosotros vemos en las iglesias del Señor. Por eso la pregunta que planteé al principio era, si por alguna razón nosotros podemos salir del camino del Señor, ¿bajo qué circunstancias nosotros podemos renunciar a la fe en Cristo Jesús? Si es que hay alguna circunstancia en la cual puede renunciar el cristiano a su fe en Cristo Jesús, entonces eso significaría, hermanos, que en el día final, cuando venga el Señor Jesucristo, estas personas se salvarían también. Muchas veces nosotros vemos a cristianos yéndose de las congregaciones, hermanos, como si nada les fuera a pasar en el día final. Como si cuando Cristo viniera, de todas maneras van a, a ser recibidos por Dios para la vida eterna. Pero vamos a mirar, hermanos, a través de la palabra de Dios, si esto es válido, si es válido que nosotros renunciemos a la fe en Cristo Jesús. Y vamos a pensar en varias circunstancias en las cuales nosotros podemos llegar a estar, y si es que bajo tales circunstancias podemos irnos de Cristo. Por ejemplo, el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, hace una pregunta crucial que el cristiano tiene que responder honestamente. En Romanos, vamos a mirar en Romanos capítulo 8, versículo 35. La Biblia nos dice de la siguiente manera: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Nos dice aquí. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Esa es una pregunta en la cual tenemos que responder de una forma honesta. Para muchos cristianos, hermanos, ha habido cosas que le apartan del amor de Cristo. Ha habido cosas que le hacen que se alejen de Cristo por una u otra razón. Aquí está el apóstol Pablo planteando esta pregunta, la cual nosotros, cada uno, como cristianos, necesitamos responder. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Cuando usted está débil en la fe, cuando usted de pronto uh, deja que algo sea un obstáculo para seguir a Cristo, la respuesta suya, la respuesta suya a esta pregunta es justamente lo que está dejando que le esté apartando de Dios. O sea, el obstáculo que está encontrando usted, y por ende usted se está alejando cada vez de Dios. Pero cuando pregunta esto el apóstol Pablo, hermanos, la idea central que el apóstol tiene aquí es que nosotros luchemos por nuestra fe en Cristo a pesar de las circunstancias difíciles que podamos tener, ¿no? Por ejemplo, ¿bajo qué circunstancias el cristiano puede renunciar su fe en Cristo? Veamos los Romanos, por favor, no perdamos el libro de Romanos. El libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 35 en adelante, va a ser nuestro texto de estudio en esta noche. Romanos 8, versículo 35, nuevamente, nos dice de la siguiente
manera. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y el texto dice, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Aquí muestra diferentes situaciones que nosotros como seres humanos podemos pasar. Seguramente en este mismo momento estamos bajo una de estas circunstancias. Entonces, el apóstol Pablo nos está mostrando, hermanos, aquí circunstancias extremas que el cristiano puede pasar. Circunstancias extremas, hermanos, en las cuales nuestra fe puede tambalear. Circunstancias extremas en las cuales nosotros como cristianos, hermanos, podemos por lo menos pensar en apartarnos de Cristo por lo difícil de las circunstancias. Entonces, vamos a mirar, hermanos, en esta noche cada una de estas circunstancias y vamos a mirar si en algunas de estas circunstancias es posible apartarse de Cristo. Mire, aquí dice la primera, tribulación. ¿Sí? Aquí en el 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. Ahora, ¿cuál es la idea de tribulación? La tribulación tiene referencia a sufrir dolor debido a la presión de las circunstancias, sean personas o cosas. ¿Sí? Cuando uno está atribulado, en términos generales, hermanos, va a sufrir dolor, va a sufrir presión de las circunstancias que le rodean. Y como digo aquí, sean personas o sean cosas. Vamos a mirar, hermanos, vamos a compararlo con el libro de Romanos capítulo 5, versículo 3. Déjenme hacer esto, por favor. 5:3. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Aquí habla acerca de la tribulación también el apóstol Pablo. ¿Qué nos enseña este texto? Este texto nos enseña que tendremos sufrimientos. Esa es la idea de tribulación, los sufrimientos en términos generales. Dice aquí, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Es un momento fácil? ¿Es un momento tranquilo, un momento de paz? Por supuesto que no. Es un momento difícil en la vida. Es un momento en el cual de pronto nuestra fe está siendo probada para ver si nosotros podemos soportar o no lo podemos soportar. O sea, cualquier tipo de sufrimiento son circunstancias, hermanos, que no son de ninguna manera favorables para nosotros. Nadie quiere estar en sufrimiento, por supuesto que no. Nadie quiere estar sufriendo de alguna forma. El sufrimiento nosotros queremos que esté lo más alejado de nuestra vida. Pero algún momento, hermanos, puede venir a nuestra vida. Eso tenemos que tener en claro. Tendremos sufrimientos en algún momento. En segundo lugar, ¿qué debemos demostrar en el sufrimiento? Dice la Biblia, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Debemos tener paciencia y soportarlo. Es decir, esto tiene mucho que ver, hermanos, con nuestra fe. O sea, la fe que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado, es la que nos mantiene en pie. Es la que nos hace entender que debemos tener paciencia. Y por ende tenemos que soportar cualquier sufrimiento que nos venga a la vida. En tercer lugar, la tribulación, hermanos, se constituye en prueba de nuestra fe.
sin lugar a dudas. Dice el verso 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces, amados hermanos, esto nos lleva a pensar cómo está nuestra fe en este momento. Tenemos una fe la cual está creciendo día a día. Tenemos una fe consolidada en la cual entendemos claramente, hermanos, nuestro camino de salvación. O es una fe débil, la cual cuando viene la prueba, nosotros, hermanos, nos enfriamos. Mire, por favor, lo que nos muestra también aquí. Cuando nosotros tenemos tribulaciones, y en las tribulaciones, hermanos, tenemos paciencia. Y eso provoca la prueba para nosotros. En nuestro corazón continúa la esperanza a pesar del sufrimiento que podemos tener. Esa es la idea de Pablo aquí. La idea de Pablo aquí, hermanos, es que nosotros mantengamos nuestra fe, mantengamos nuestra esperanza, tengamos paciencia en el momento de la prueba, y la realidad es que tendremos sufrimientos en esta vida. Entonces, la pregunta aquí es, ¿lo está separando a usted del amor de Cristo, las tribulaciones, los sufrimientos? Como digo, hermanos, seguramente o posiblemente en este momento tenga sufrimientos de alguna forma, de alguna clase. Sufrimientos provocados por usted mismo, por sus pecados, o sufrimientos provocados por otra persona. ¿Qué está pasando con su fe en este momento? ¿Está débil en la fe o está estable en la fe? Suficiente para tener paciencia en esta prueba y tener la esperanza en su corazón. O más bien está pensando en alejarse de Cristo o se está alejando de Cristo por estas circunstancias. ¿Qué está pasando con su vida? Volvemos, hermanos, nuevamente a Romanos capítulo 8, versículo 35. Y volvemos a la misma pregunta: ¿bajo qué circunstancia el cristiano puede renunciar su fe en Cristo? La pregunta es: ¿cuando viene la angustia a nuestras vidas? Aquí muestra el apóstol Pablo en el 35, después de decir tribulación, dice angustia, ¿no? La angustia es el estado de intranquilidad o inquietud muy intensas causadas especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o un peligro, ¿no? Es el estado de intranquilidad. Es decir, su espíritu no está tranquilo. Su espíritu está pensando en el problema seguramente, o está pensando en lo que puede, en lo malo que puede pasar en el futuro, ¿no? Es decir, una desgracia o un peligro. Es decir, cuando nosotros, hermanos, tenemos angustia en nuestra vida, cambian nuestros sentimientos, ¿no? Cambian nuestras emociones, de estar tranquilo a la intranquilidad, ¿no? De estar en paz a estar pensando en la angustia o en el problema que nosotros tenemos. ¿Ok? Pregunta obvia es: ¿bajo esta circunstancia puede uno apartarse de Cristo? En 2 Corintios capítulo 12, versículo 10, el apóstol Pablo dice: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, perdón, entonces soy fuerte. ¿Qué aprendemos de este texto? ¿Qué aprendemos del apóstol Pablo siendo cristiano? En primer lugar, como vemos el texto anterior, también lo vemos aquí,
tendremos sufrimiento siendo cristianos. Aquí dice, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones. ¿Sí? En persecuciones. ¿Son circunstancias fáciles? ¿Son circunstancias favorables? ¿Estas de aquí? Por supuesto que no. Ahora, estos sufrimientos, entre ellas está, por supuesto, angustias. Cuando dice en angustias. ¿Ok? Amados hermanos, cuando estas cosas vienen a nuestra vida, tratan de alejarnos de nuestra vida espiritual. Es decir, estamos propensos a alejarnos de Cristo incluso. O de pronto, si usted es un cristiano que recién comienza o es muy débil en su fe, hasta puede culpar a Dios por estas circunstancias difíciles que tiene. Pero note el apóstol Pablo lo que nos está diciendo aquí. El apóstol Pablo, hermanos, teniendo afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, él se aferró a alguien. Él se aferró al único ser que podía ayudarle. El único ser que podía ayudarle tanto físicamente, emocionalmente, psicológicamente, como espiritualmente. Aquí solamente, hermanos, en depender del poder y amor a Dios, nos ayuda a soportar la angustia. Note aquí lo que dice en el principio el apóstol Pablo. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. O sea, él llegó al punto, hermanos, en el cual él tenía claro su caminar en Cristo. Él tenía claro, hermanos, que las cosas difíciles de esta vida no podían quitarle del amor a Cristo. El amor a Cristo era lo más importante para él. El seguir a Cristo era lo más importante para él. El depender de Dios era lo más importante para él, a pesar de estas circunstancias que tenía. ¿Ok? Note lo que dice acá. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuándo era débil él? Él era débil cuando venía todas estas circunstancias difíciles, por supuesto. Como seres humanos, hermanos, como seres humanos, vamos a sentir dolor, vamos a angustiarnos, como muestra aquí, vamos a sentir intranquilidad, vamos a llorar de pronto, vamos a no dormir de pronto por las circunstancias difíciles que podamos tener. Pero más sin embargo, ¿quién puede sostenernos y sacarnos de esas dificultades? Solamente Dios. Y vemos nosotros la confianza plena del apóstol Pablo por Dios. Es decir, hermanos, él confiaba de una manera completa en Dios. Entonces la pregunta aquí es para nosotros, ¿qué angustia le está separando del amor de Cristo? De pronto en este momento está angustiado por algo, porque está pensando en lo que puede pasar o está pasando algún problema difícil en la vida. Entonces lo que nos enseña el apóstol Pablo, hermanos, es confiar en él de una manera total. Y eso significa, hermanos, abundar en nuestra fe. ¿Bajo qué circunstancia el cristiano puede renunciar a su fe en Cristo? Volvamos, por favor, al libro de
Romanos capítulo 8, versículo 35. Después de decir tribulación o angustia, habla de persecución. Habla de persecución. ¿Qué es la persecución? Persecución, el significado de esta palabra refiere al seguimiento constante y molesto hacia una persona o grupo. Hermanos, desde el principio de la conversión del apóstol Pablo, él estaba marcado por esto de la persecución. Estaba perseguido por todas partes, hermanos. Él tenía que huir de ciudad en ciudad. A veces, hermanos, le golpeaban a él o le pegaban, a veces estaba encarcelado. Hermanos, juntamente con el cristianismo, con su cristianismo, estaba la persecución hacia él, continuamente, siempre, casi hasta el final de su vida. Miren lo que él nos dice en 2 Timoteo 3, 11 y 12, el apóstol Pablo dice, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido de todos, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Hermanos, aquí está mostrándonos el camino del cristiano. El camino del cristiano no está todo pavimentado, no es todo pavimentado y donde podemos caminar de una manera tranquila siempre. Es un camino lleno de piedras a veces, hermanos. Es un camino, hermanos, que se hace difícil a veces. Me hace pensar en lo que dijo el mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo decía, entrad por la puerta estrecha, porque ancho es el camino. Y muchos procurarán entrar y no podrán. Cuando pensamos en esa puerta estrecha, está hablando de las dificultades que nosotros tendremos para entrar en la vida eterna. ¿Por qué las dificultades? Tanto por el enemigo que tenemos nosotros, que es Satanás, y Satanás que utiliza el mundo para perseguirnos en este caso, ¿no? Miramos lo que nos enseña aquí. Primero, de igual manera, volvemos a decir lo mismo, tendremos sufrimiento siendo cristianos. Dice persecuciones, padecimientos. ¿Ok? Aquí habla de dos cosas, persecuciones y padecimientos. Van juntas, por supuesto, ¿no? De pronto no tendremos las persecuciones como el apóstol Pablo, es decir, nadie nos está amenazando físicamente por nuestra fe, nadie está tocándonos la puerta o un grupo de personas nos está tocando la puerta de nuestra casa y sacándonos a jalones a la calle, a amenazarnos a pegarnos o cosas así. Pero seguramente tenemos otro tipo de persecuciones, ¿no? Persecuciones psicológicas, por ejemplo, cuando de pronto nos ponen apodos por ser cristianos, o de pronto nosotros, hermanos, tenemos amenazas de nuestras familias, o tenemos amenazas de nuestros patrones, etcétera, etcétera. Esos son tipos de persecuciones, ¿no? Tendremos sufrimiento siendo cristianos, entre ellas persecuciones. Acá abajo dice persecuciones que he sufrido, dice el apóstol Pablo, ¿no? Por supuesto, el apóstol Pablo no habrá estado contento cuando tenía persecuciones, pero él estaba consciente de que eso iba a venir por ser cristiano. Ahora, la misma receta, es decir, poner toda nuestra confianza en Dios va a hacer que nosotros venzamos cualquier tipo de persecuciones que podemos tener en este tiempo.
El Señor nos ha prometido ayudarnos en las persecuciones a los fieles. Miren lo que dice el apóstol Pablo aquí. Y de todas me ha librado el Señor, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por un lado, podemos ser perseguidos de alguna forma, pero por otro lado, ¿quién está con nosotros al lado? El Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Él es Él es el que nos sostiene, Él es el que nos lleva, Él es el que nos empuja para que nosotros continuemos. Él es el que nos ayuda a perseverar en el camino hasta el final. Pero siempre y cuando, hermanos, no desviemos la mirada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si desviamos la mirada de nuestro Salvador Jesucristo y nos concentramos en estas cosas, en las persecuciones, los padecimientos, las angustias, los sufrimientos, entonces esas cosas nos apartarán de Dios. Pero si nosotros ponemos la mirada en Cristo, en medio de estas cosas, podemos nosotros salir victoriosos de estas circunstancias. Entonces la pregunta aquí es, ¿la persecución lo está separando del amor de Cristo a usted? Como dije yo hace un momento, de pronto no estamos siendo perseguidos físicamente, pero sí estamos perseguidos psicológicamente, ¿no? De pronto somos amenazados de otra forma, de pronto con perder nuestro empleo, de pronto con perder nuestras amistades, de pronto con ya no tener comunión con nuestra familia, etcétera, etcétera. Es una forma de persecución. ¿Bajo qué circunstancias el cristiano puede renunciar a su fe en Cristo? Nuevamente volvemos al versículo 35, dice persecución, después dice hambre o desnudez. ¿Sí? Aquí vamos a tomar las dos juntas. ¿Bajo qué circunstancias el cristiano puede renunciar a su fe en Cristo? Cuando viene el hambre y desnudez a nuestras vidas. Romanos 8:35, lo que leía. Hambre, ¿qué es el hambre? El término hambre refleja la situación precaria con respecto a la disponibilidad de comida. Esta es una circunstancia muy difícil, hermanos, en una familia muchas veces. La falta de disponibilidad de comida. Cuando vienen estas cosas, hermanos, cuando viene la falta eh, de cosas básicas para nuestra vida como la comida, es un momento difícil. Es un momento, hermanos, de angustia para la familia incluso. ¿Cómo podemos conseguir la comida para la familia? Es difícil. La pregunta obvia está aquí. ¿Es el momento de dejar a Cristo? ¿Es el momento de olvidarnos de nuestra salvación? ¿Es el momento de olvidarnos de nuestra fe? ¿Es el momento de retirarnos de la iglesia? Porque tenemos problemas de conseguir la comida. Filipenses capítulo 4, versículo 12 y 13. Vamos a dejar que el apóstol Pablo, a través de su ejemplo, nos continúe enseñando la manera de cómo él vivía y la manera en que él podía soportar y salir victorioso de estas cosas. Dice la Biblia en Filipenses 4, capítulo 4, versículo 12 y 13. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez más, hermanos, nosotros podemos ver al apóstol Pablo en
momentos difíciles de su vida, pero con fe, una profunda fe en Dios. Veamos de igual forma qué nos enseña este texto. Primero, tendremos tiempos de escasez y necesidad. Aquí dice, para tener hambre, así para tener abundancia. La primera cosa, tendremos tiempos de escasez y necesidad. Eso algún momento llegará en diferentes grados, por supuesto, diferentes grados. Pero la escasez de pronto llegará a la vida. Debemos aprender a vivir en circunstancias de pobreza. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia y en todo y por todo estoy enseñado. ¿Sí? Por todo estoy enseñado. Es decir, amados hermanos, debemos entender que hay dos caras de la moneda aquí en este mundo. Un momento de abundancia, un momento de necesidad. ¿Sí? El cristiano, sobre todo en estas circunstancias difíciles seguramente, pone su confianza en Cristo, en sus promesas, en el cuidado de la vida física y espiritual. Mire cómo dice el apóstol Pablo aquí, la misma receta que habíamos visto en versículos anteriores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba fortaleciéndole al apóstol Pablo por medio de su palabra, por medio de sus promesas, ¿no? ¿Qué es lo que necesitaba hacer él? Poner toda su confianza. Aquí dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces, amados hermanos, esta frase de aquí, a veces se constituye solamente en teoría en nuestras vidas. Porque cuando vienen las circunstancias difíciles a nuestra vida, no pensamos en que Cristo nos puede ayudar, sino queremos salir con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia capacidad. Queremos solucionar el problema, queremos salir de la circunstancia difícil que tenemos. Y muchas veces, hermanos, el querer salir del problema por nuestras propias fuerzas a veces implica el final del cristianismo. Yo no sé si ustedes han escuchado de cristianos que se han alejado de Cristo diciendo que no, que no están en la iglesia o van a van a regresar, perdón, a la iglesia cuando solucionen los problemas. Yo no sé si he escuchado eso. Cuando el apóstol Pablo nos está mostrando aquí, hermanos, que los problemas se solucionan estando en Cristo. Los problemas se solucionan confiando en Cristo, por más difícil que sea. Mire, cuando habla aquí, el tener hambre es una circunstancia extrema del hombre, del ser humano. Hermanos, nosotros necesitamos comer para sobrevivir en esta vida, sin lugar a dudas. Entonces, cuando llega esta prueba, la pregunta obvia es: ¿qué vamos a hacer? ¿Acusar a Dios por las circunstancias de alejarnos de Él? ¿O más bien confiar mucho más en Él en estas circunstancias? Pablo hacía eso. Pablo ponía toda su confianza en Cristo, toda su confianza en sus promesas. Él confiaba en el cuidado de Dios, tanto físicamente como espiritualmente. Una pregunta aquí: ¿lo está venciendo las necesidades físicas a usted para separarse del amor de Cristo?
Volvemos otra vez a Romanos capítulo 8. ¿Bajo qué circunstancias el cristiano puede renunciar a su fe en Cristo? Cuando viene el peligro a nuestras vidas, mire nuevamente el 35. Dice aquí, recordamos nuevamente algunas circunstancias difíciles que está diciendo aquí. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución o hambre o desnudez. Luego dice, oh peligro, oh peligro. La pregunta es si cuando viene el peligro es momento de alejarnos de Cristo, es el momento de irnos de Cristo. Peligro. Básicamente es una situación en la que existe la posibilidad de que ocurra una desgracia. Por ejemplo, el perder nuestras propias vidas, ¿no? El perder nuestras propias vidas. El apóstol Pablo, ¿cuántas veces no estuvo en peligro? Y así es como él lo menciona, ¿no? En 2 Corintios capítulo 11, versículo 26, él dice lo siguiente. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Hermanos, es una de las características que vivía el apóstol Pablo y también una de las características de nuestros tiempos, ¿no? No podemos nosotros tener tranquilidad ni siquiera en nuestra propia casa, porque por cualquier momento puede venir cualquier peligro. Puede ser una circunstancia de la naturaleza, puede ser, no sé, un temblor, puede ser, hermanos, uh, un tornado, etcétera, etcétera, según donde viva. Pero nosotros vemos al apóstol Pablo, hermanos, continuamente hablando del peligro que tenía él en su vida. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Primero, seguir la causa de Cristo algunas veces nos pondrá en peligro. Seguir la causa de Cristo nos pondrá en peligro. Amados hermanos, el ser cristianos no nos garantiza una vida libre de peligros. Al contrario, en el camino está lleno de peligros, como está mostrando el apóstol Pablo aquí. Estos peligros llevarán al límite, nos llevarán al límite. Imagínense, por favor, por un momento estar en una de estas circunstancias. Dice aquí, en peligros de ríos, ¿no? Yo personalmente, hermanos, muchas veces he ido a predicar en comunidades por los cuales he tenido que pasar ríos, ¿no? Por medio de canoas. Y gracias a Dios, ningún momento, ninguno de esos viajes, la canoa se ha virado en el río. Pero, ¿qué tal si hubiese virado? Peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, dice la Biblia, dice el apóstol Pablo. Peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, incluso entre los hermanos, hay peligros. Entonces, cualquier peligro, hermanos, que experimentemos, nos llevará siempre al límite.
La pregunta es esta: ¿qué peligro lo está alejando a usted del amor de Cristo? ¿Bajo qué circunstancia el cristiano puede renunciar a su fe en Cristo? Cuando viene la violencia en nuestras vidas, aquí dice lo siguiente: o hambre o desnudez o peligro o espada. Cuando esa espada está hablando de la violencia que tenemos nosotros. Espada, esa es la idea. Era el modo común de la pena capital en la época. ¿Sí? Era el modo común de la pena capital en la época. Es decir, llegar a ser muertos, en este caso por la fe en Cristo. Muchas veces, amados hermanos, cristianos estaban delante de las autoridades. Por ejemplo, vemos a Pedro y Juan delante de las autoridades. Nosotros vemos al mismo Señor Jesucristo delante de las autoridades, vemos a Pablo delante de las autoridades, los cuales inmediatamente podían haberles mandado a matar, ¿no? Pero nosotros vemos el cuidado de Dios. Mire, ahora miramos el 36, unido con esta palabra espada. Dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Primero, por nuestro peor enemigo. Ese enemigo es Satanás. ¿Qué es lo que busca de los cristianos? Lo que busca de los cristianos es, hermanos, apartarlos de la salvación, apartarnos de Dios, ¿no? Y eso significa, hermanos, morir espiritualmente, y si él puede, morir también físicamente, ¿no? ¿Qué nos enseña este texto? Primero, la causa de Cristo es de gran valor. Aquí nos dice: por causa de ti. Cuando dice por causa de ti, está hablando a todo lo que Dios nos da como bendiciones. Y la más grande es la salvación de nuestras vidas. La salvación eterna de nuestras vidas. ¿Quién, aparte de Dios, puede darnos la salvación eterna? Nadie. Nadie. Por eso vale la pena, hermanos, seguir en Cristo a pesar de las circunstancias difíciles que podemos tener, incluido el morir físicamente, incluido el morir físicamente. Los cristianos, hermanos, estamos dispuestos a morir por seguir la vida en Cristo. Somos muertos todo el tiempo. Es decir, por estar en Cristo y por hacer la labor espiritual, por llevar, por ejemplo, el Evangelio a otras personas, podemos exponernos a muchos peligros. Y en medio de esos peligros podemos incluso llegar a morir por Cristo. Pero vale la pena porque la salvación, hermanos, es de gran valor para nosotros. En tercer lugar, lo que nos enseña es que el mundo de pecado nos mantendrá en la mira. Aquí dice: somos contados como ovejas de matadero. El mundo de pecado nos mantendrá en la mira. Es decir, siempre estarán mirando nuestras vidas. Siempre estarán juzgando nuestras vidas, ¿no?
Por ejemplo, yo no sé si ha escuchado usted, yo sí lo he hecho. Yo he escuchado a personas inconversas, a personas incrédulas que no tienen la fe en Cristo, que nosotros desperdiciamos el tiempo cuando nosotros estamos reunidos el día domingo, por ejemplo. Según ellos, es un desperdicio, que nosotros deberíamos aprovechar ese tiempo haciendo otras cosas. Por eso el mundo, hermanos, incrédulo, siempre estará mirando las vidas nuestras. Y de alguna manera, hermanos, ellos querrán hacernos la vida imposible, ya sean familia, ya sea amigos, ya sea conocidos o ya sea desconocidos también. Pero siempre estaremos en la mira de ellos. Pero si nosotros entendemos uh, el valor de seguir a Cristo, el valor de nuestra salvación, no importa lo que pueda hacer el hombre con nuestras vidas. La idea es seguir hasta el final perseverando, ¿no? La pregunta es aquí, ¿estamos dispuestos nosotros a morir por el amor de Cristo? ¿Estamos dispuestos nosotros a morir por el amor de Cristo? Es una circunstancia extrema el morir. Si alguien, si alguien muere por la causa de Cristo, los cristianos lo entenderán, los incrédulos no lo entenderán. Dirán de pronto una muerte absurda, pero más sin embargo nuestra fe hará que nosotros veamos la importancia, hermanos, de seguir a Cristo a pesar de los peligros que podemos tener, a pesar de llegar a morir por Cristo. En conclusión, para concluir, volvemos a la pregunta, ¿bajo qué circunstancias el cristiano puede renunciar su fe en Cristo? Ahora contestémonos. Cuando nosotros estamos en este mundo y vienen los sufrimientos de toda clase a nosotros o a nuestros seres queridos, ¿es el momento de alejarnos de Cristo? ¿Es el momento de pensar en irnos de la iglesia? ¿Es el momento de olvidarnos de nuestra salvación? ¿Es el momento de olvidarnos de nuestra fe y regresar al mundo de pecado? La contestación, hermanos, la tiene el mismo apóstol Pablo. Si nosotros miramos el verso 37, ahora en esta versión, Dios habla hoy, vamos a mirar cómo termina el apóstol Pablo después de mostrar las circunstancias más extremas y difíciles que puede tener el cristiano por seguir su fe en Cristo. ¿Cómo lo termina? Dice Romanos 8, 37 a 39. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. La pregunta es, ¿podremos decir nosotros en nuestra vida que resta como cristianos estas palabras? ¿Pueden ser una realidad en nuestras vidas? Que a pesar de las circunstancias difíciles en las que podamos estar, podemos decir que en todo esto salimos más que vencedores.
podemos decir que estoy convencido que nada podrá separarnos del amor de Dios. Dios nos ayude, hermanos, a tener esta fe, esta confianza en Dios, para que podamos continuar en este camino de salvación. ¿Bajo qué circunstancia el cristiano puede renunciar a su fe en Cristo? Gracias, hermanos, y que Dios les bendiga. Bien, hermanos, de esta manera estamos llegando a finalizar esta programación y voy a pedir al hermano Edwin que nos ayude con una oración para continuar si alguien tiene algo que decir. Por favor, hermano. Hermano Edwin, Ya, por ya, favor. hermanitos, vamos a orar. Tenga la bondad. Amado Padre, amado Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por darnos una vez más este alimento espiritual a través de tu palabra, utilizándole a nuestro hermano David. Padre, nos has hecho ver de tu palabra que realmente hay una seguridad. Realmente, Padre Celestial, hay una conformidad, una tranquilidad, una confianza justamente de tener toda nuestra esperanza en ti, bendito Dios. Cómo nos manifiestas que debemos estar plenamente seguros, porque nada ni nadie nos sacará del amor de Dios. En este mundo terrenal, Padre, ciertamente es una guerra, es una lucha, es No sé. se podría decir un calvario, pero tú estás ahí para cuidarnos, Padre Celestial. Tú estás para darnos ese valor, esa fuerza, esa fidelidad, justamente porque tú también nos has prometido una vida eterna, Padre Celestial. Te damos gracias en todo, bendito Dios, en todo y por todo, porque como dice en su palabra en Hechos 14:22, dice su palabra, es necesario que tengáis tribulación para que podáis entrar en el reino de Dios. Es verdad, bendito Dios. Y asimismo tú también, oh tu Hijo amado, padeció y sufrió en la carne, sin tener ningún pecado, pero esa es la demostración del amor de ti para salvar al mundo de nuestros pecados. Qué tan bueno eres, oh Dios. Gracias, Señor, cuántas veces te damos gracias. Eres merecedor de ser alabado, ensalzado y glorificado tu santo y precioso nombre, Señor. En esta noche te agradecemos todos los que nos hemos conectado en esta plataforma. Hemos estudiado, bendito Dios, estas enseñanzas profundas, se puede decir, para estar siempre firmes, firmes en la fe. Gracias, bendito Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro bendito Salvador Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano Edwin. Y también agradezco pues por mi parte a todos los hermanos y hermanas que nos acompañaron en esta noche. Y si alguien quiere decir algo, algún tema, alguna cosa quiere decir, tal vez tienen
alguna idea, algún verso que quieran leer. Adelante, hermanos o hermanas. Bueno, yo de mi parte, hermanito, únicamente agradecer primero a Dios y agradecer a nuestro hermano David que ha preparado este tema de fortalecimiento, de seguridad y confianza, que Pablo también manifiesta que él tenía peligros, muchos peligros, y obviamente nunca abandonó, siempre fue fiel, y esa es la prioridad, esa es la enseñanza, ese es el ejemplo que Cristo mismo nos dio y el apóstol Pablo de igual, y todos sus apóstoles. Entonces, De Dios. agradecer, hermanito David, Ok. por ese tema Aleluya. maravilloso de fortalecimiento. Eso de mi parte, hermanito Miguel. Con Gracias, Gracias. gusto, hermano hermano. Edwin. ¿Alguien más quiere decir algo, hermanos? Hermanas. Bueno, si no hay nada que añadir, entonces por mi parte les deseo un buen descanso. Si el Señor permite, mañana estaremos con otro hermano, con otro tema que también será importante. Están invitados todos, si el Señor así lo permite. Muchas gracias por mi parte. Bendiciones para todos, hermanos. Chao, Ya, chao. hermanitos, Gracias, mi hermanito que Dios los bendiga. Que Dios los Miguel, mi bendiga, hermanito hermano. David, agradeciendo primeramente en nombre de Hermano. Jesucristo de este inmenso y hermoso estudio que me ha llegado a mi corazón. Que pase una feliz noche todos mis hermanos. Amén, hermano. Hermanito. Hermanito Muchas David, gracias, muchísimas hermanos. gracias. Que el Señor les bendiga. Si Dios permite, nos vemos mañana. Un abrazo para Que todos. Dios le bendiga, Jaime. Que Dios Está te bendiga, Mañana. preparado hermano. para el combate ahí. Ya, Feliz noche. ya, hermanitos. Muy bien. Gracias a Dios.